Bienvenidos, un abrazo grande en esta edición de día martes 29 de junio, los que se incorporan a nuestra señal a esta hora de Televicentro en la edición del Comercio TV Diario. ¿Qué tal, Roberto? Amigos televidentes, gracias siempre por su sintonía. Arrancamos ya con toda la información que nos tiene el comercio. A ver, ¿cuáles son los titulares? Ya llegó a nuestra mesa de trabajo y en todo el país. Aquí está la edición de este día impresa. Los titulares o los títulos importantes dice: mujeres representan el 57% del teletrabajo o de los teletrabajadores. Defienden a mis votantes, me defiendo a mis votantes, dice, y no me aferro a la alcaldía. Las dosis de Cancino son reemplazadas por Sinovac. La capacitación del dinero atrae a miles de personas en Quevedo. ISA se estrena en la CONAIE con exigencias al gobierno. Y Carapaz sale ileso de accidentada etapa y es tercero. Estos son los títulos más importantes que tiene Diario El Comercio, que ya está en circulación. Arrancamos con las noticias. La Corte Constitucional declaró improcedente la objeción de inconstitucionalidad ejecutada por el expresidente Lenín Moreno a 5 artículos de las reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno, con lo cual los GAT ya no tendrán que pagar el IVA al Estado. La AME y la alcaldesa de Guayaquil resaltaron el dictamen, pues se les adeudan 700 millones de dólares. El anhelo municipalista se materializó tras palos y cuernos. En abril el Parlamento aprobó las reformas tributarias para que ya no paguen IVA por bienes y servicios, pues su devolución tomaba entre 1 y 2 años. Antes de terminar su periodo, Lenín Moreno promulgó el veto total por inconstitucionalidad del proyecto propuesto por el PSC, pero la Corte Constitucional declaró improcedente esa objeción. Una especie de juego macabro, porque el dinero es de Guayaquil, no es un dinero adicional, es parte de nuestras rentas. Con ello, la Asamblea deberá disponer su promulgación. Según la AME, desde el año pasado, el Estado adeuda 700 millones de dólares. El Ejecutivo tiene un plazo de 6 meses para ponerse al día. El ministro, viceministro, quien haga a su vez el tesorero del país, tendrá que irse a su casa si no cumple con lo que lo ha ordenado la Corte Constitucional. En el caso del municipio de Guayaquil, desde julio del año pasado hasta la presente fecha, la deuda por la devolución del IVA asciende a 40 millones de dólares. Todo ese dinero será invertido en obras del Frente Social, según la alcaldesa Cintia Viteri. La ampliación del Hospital Bicentenario. Tendremos quirófano, tendremos sala de emergencia. De ahí saldrá también la construcción del nuevo centro de drogas en Trini Puerto. Pero esos no son los únicos valores pendientes que el gobierno de Guillermo Lasso ha heredado. Está más o menos en 1.160 millones de dólares en el año 2020 de la deuda por recortes y asignaciones presupuestarias. Con lo cual, los ajustes en la caja fiscal deberán ampliarse aún más, informó Jorge Escobar. Leonidas Issa es el nuevo presidente de la CONAIE. Si bien el líder indígena consiguió un respaldo significativo de las comunidades, su postura, amigos, radical es algo que le preocupa en las relaciones políticas, tanto del movimiento indígena como del gobierno. Veamos. Leonidas Issa es el nuevo presidente de la CONAIE. Él es una de las figuras políticas más fuertes del paro de octubre de 2019 y ahora llega a ocupar el principal cargo de una de las dirigencias indígenas más importantes del país. El deber grande que queda al actual dirigente, al actual presidente de la CONAIE que salió electo, por supuesto, que es la unidad. Y es que el sector indígena tiene objetivos priorizados. Hay que hacer una auditoría ambiental a todas las concesiones mineras y petroleras y esta es la función que debe cumplir tanto la dirigencia de la CONAIE, así como también nuestros compañeros asambleístas del movimiento Pachacuti. Algo que podría generar conflictos con el gobierno actual. El presidente Lasso ha mencionado que va a pasar de 470,000 barriles diarios producidos a 1 millón de barriles diarios y esto sin lugar a dudas va a hacer que la frontera petrolera se extienda. Leonidas Issa se ha mostrado como una figura radical, a diferencia de Pachacuti, que ha abierto las puertas al diálogo con demás partidos políticos y con el gobierno de Guillermo Lasso. Hay que dialogar y si es que tenemos que ponernos de acuerdo en función de los ecuatorianos, hay que hacerlo.
Y es que con su llegada al poder se desconoce si existirá o no división en su relación con la Asamblea Nacional, pues allí preside una lideresa indígena. Aquí probablemente por las características del movimiento indígena va a tener diferencias también con la presidencia de la Asamblea Nacional, porque la presidenta proviene de la Amazonía, donde Issa no es tan fuerte. Hace pocas semanas, Leonidas Issa ya convocó a una movilización en Cotopaxi. Uno de sus principales pedidos es el siguiente. Leonidas Issa ha sido siempre un radical opositor a la eliminación de los subsidios a los combustibles, y esto marca un contrapunto de entrada entre el gobierno y el nuevo presidente de la CONAIE. Issa alcanzó un 65% del respaldo de las comunidades. Si bien esto lo legitima, deberá escuchar las demandas de ese 35% restante, informó Valeria Navarro. Y la Fiscalía General del Estado pidió la pena máxima para los involucrados en el caso Caminito por el presunto delito de peculado que involucra al exsecretario de la SENAIN, Pablo Romero. Además, se solicitó disponga una reparación integral de $162.000. El caso Caminito, que involucra al exsecretario de Inteligencia del correísmo, Pablo Romero, va llegando a su etapa final. Es que tal como se tenía previsto, la tarde de este lunes se desarrolló la audiencia de juicio en contra de Romero y 4 personas más por el presunto delito de peculado en este sonado caso, donde las partes procesales presentaron sus alegatos de cierre. Fiscalía pidió aquí la pena máxima por el delito de peculado, que llegaría hasta los 13 años de prisión. El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, solicitó además una reparación integral de $162.546 divididos entre todos los procesados y que cada uno cancele $120.000 como multa. Así también el comiso de bienes. En el alegato de cierre, Toainga mencionó que a través de las pruebas presentadas se demostró que los procesados, en su calidad de funcionarios públicos de la SENAIN, dispusieron de manera arbitraria de recursos públicos en perjuicio del Estado, por cuanto se asignaron dineros de los fondos de gastos especiales a una operación de contrainteligencia, de la que no existe evidencia física que se haya efectuado conforme a la normativa vigente. Que no es una obra como un adoquín, como una vereda que nosotros podemos ver. Es que el punto es que al ser altamente secreto y al ser desclasificado se dieron cuenta recién que en realidad habían muchos correos de muchos funcionarios en el año 2013 que estaban hackeados. Entonces lo que el Estado quería hacer es una contrainteligencia para contrarrestar este tipo de cosas y evitar que siga funcionando. De su lado, el abogado de Romero dijo que la operación sí existió. Además, que solicitó que se le dicte una medida cautelar a su defendido, quien se encuentra privado de la libertad. Que la única persona que podía saber el tipo de información que era la operación Caminito era Pablo Romero, porque es que la ley le dice que solo él puede saber y él tiene que dar funciones compartidas a cada uno de los funcionarios. Nadie más puede saber. Toda la acusación de fiscalía no tiene piso. Mientras que para otro de los involucrados, la fiscalía se abstuvo de acusarlo. Nosotros hemos solicitado que se declare de maliciosa y temeraria la acusación por parte de la Secretaría de Inteligencia. Una vez concluida esta etapa, el tribunal notificará a las partes procesales hora y fecha para dar a conocer la resolución. Informó Marilyn Jaramillo. Felipe Córdoba, juez de la Corte Nacional de Justicia, negó el pedido de revisión de medidas cautelares que pesan sobre Esteban Celi, hermano del contralor subrogante Pablo Celi, por lo que una vez que se recupere del COVID-19 en una casa de salud deberá regresar a la cárcel 4. Esteban Celi corre la misma suerte que su hermano Pablo Celi, contralor subrogante, a quien la Corte Nacional de Justicia le negó la revisión de la prisión preventiva. Esta vez, el juez Felipe Córdoba no dio paso al pedido de Esteban. En la audiencia, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, argumentó que el COVID-19 no es una enfermedad mortal, como requisito que establece la ley, para que se cambie la medida cautelar, por lo que él, una vez que se recupere en una casa de salud, en donde es tratado médicamente, inclusive llegó a ser intubado, deberá regresar a la cárcel 4 Norte de Quito. Los hermanos son procesados por el caso Las Torres por presunta delincuencia organizada y guardan prisión desde el 13 de abril de este año, informó Héctor Romero. La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, ratificó que la legislatura no ha privilegiado juicio político alguno sobre otro. Esto en mención a que supuestamente se intentó impedir el juicio político contra el contralor Pablo Celi. Mientras se desarrollan los juicios políticos en la Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana
debería nombrar un contralor encargado hasta que se nombre el contralor titular, enfatizando que este organismo tiene plena y exclusiva competencia para designar autoridades. He convocado para el día miércoles a una sesión del Pleno para tratar como único punto la grave situación institucional que, por supuesto, enfrenta la Contraloría General del Estado. El caso de David Piña, quien fue condenado a 25 años de cárcel por el asesinato en el año 2013 de Karina del Pozo, entró a una etapa de admisibilidad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los abogados del sentenciado piden que se le otorgue medidas cautelares. Hace 1 año y medio se decidió avanzar por parte de la defensa de David Piña el caso hacia cortes internacionales. Es así que se presentó el recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora el trámite se encuentra en etapa de admisibilidad. Quiere decir que nuestro caso superó una etapa de revisión inicial. De las casi 5.500 causas que se presentan entre 2019 y 2020, aproximadamente un 6%, es decir, unas 300 causas son las que pasan esta etapa de revisión. De esta manera, el proceso de medidas cautelares ha iniciado su trámite. En ellas piden que a David Piña se le otorgue medidas alternativas a la prisión preventiva. Si bien la etapa de revisión no prejuzga el fondo del asunto, sí es un indicador claro de que la comisión ha tomado muy en serio este caso, que encuentra indicios de responsabilidad que podría haber sobre el Estado. Los argumentos jurídicos con los que los expertos acudieron hacia el Organismo Internacional de Derechos Humanos tienen que ver con presuntas irregularidades cometidas dentro del debido proceso. A David, cuando uno examina el procedimiento, no existen pruebas contra David. La única prueba, la única evidencia que existe contra David es un testimonio de otro de los coacusados. No existen pruebas de ADN, no existen pruebas de sangre, pruebas de lodo, rastreo geosatelital, no existe nada que ponga a David en el lugar del lamentable asesinato de Karina del Pozo. Manifiestan los entendidos que en promedio un 80% de los casos que llegan a la fase de admisibilidad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tienden a mantener un fallo en contra de los estados, por lo que guardan la esperanza que el proceso de Piña no sea la excepción. Además de las medidas cautelares, se esperaría por parte de los abogados que el organismo emita recomendaciones al Estado ecuatoriano. Irse en contra de esas recomendaciones es muy difícil. Y en ese momento es cuando el Estado entra a recibir las sanciones ya por parte de la Corte. El problema ante Corte siempre demora un poco más, unos 3, 4 años más. Son procesos extensos de largo aliento. Este nuevo paso en el caso de David Piña se da luego que la Corte Constitucional decidió que un nuevo tribunal revise el proceso del sentenciado. Informó Javier Rosero. Más adelante, amigos televidentes, desabastecimiento de medicinas e insumos médicos es la situación que vive el Hospital Carlos Andrade Marín. Más adelante les contaremos los detalles de esta y otras noticias. Quédese con nosotros. Plan de vacunación 900. Este martes 29 de junio, todas las personas de 58 años cuya cédula termine en número impar están agendadas para la vacunación contra el COVID-19. Los pacientes de 35 a 39 años quienes presenten una enfermedad crónica o el 50% de discapacidad pueden acudir al centro de vacunación asignado por el Ministerio de Salud con un certificado médico. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Vamos con más noticias, amigos televidentes. Crítica es la situación que vive el Hospital del Seguro Social Carlos Andrade Marín en Quito frente al desabastecimiento de medicinas e insumos médicos. Sus nuevas autoridades han iniciado los procesos para la compra de los faltantes. Sin embargo, señalan que los procesos contractuales podrían tardar meses. Hace 45 días, la hija de Eliezer Quispe se encuentra en el Hospital Carlos Andrade Marín en el centro norte de Quito. Nació prematura de 28 semanas. Cuenta que gran parte de los medicamentos que su pequeña requiere han tenido que adquirirlos con sus propios medios, pues aquí no los tienen. Nosotros estamos comprando todo lo que aquí no tienen, medicamentos. Lo mismo ocurre con Gabriela Garcés, padece hipertensión. Hace meses no ha podido recibir todos los medicamentos que necesita. No puedo acceder, tengo que comprarlos de manera particular
y tengo una hija con un diagnóstico de enfermedad rara que no tiene ninguna posibilidad de atención de medicamentos acá. Una realidad que viven muchos en esta casa de salud debido al desabastecimiento de medicinas e insumos que ha llevado a protestar no solo a los propios pacientes, sino a los médicos. Medicamentos tenemos del 34% de abastecimiento e insumos del 35%. Prácticamente con ese porcentaje no puedo brindar un tratamiento a los pacientes oncológicos, a los pacientes con mieloma, leucemia. No puedo dar medicación de uso crónico para ciertas patologías. Esta es la bodega principal de esta casa de salud. Abastece a las farmacias. Antes lucía completamente llena y hoy se encuentra así, prácticamente vacía. Una situación crítica que según las nuevas autoridades no es por falta de recursos económicos, pues la institución cuenta con un presupuesto de 150 millones de dólares, sino por la inacción e inoperancia de anteriores administraciones que habrían represado cientos de procesos de compra. Lo único que se ha logrado ejecutar en este año es el 17%. Ante ello señalan que ya han activado nuevamente los procesos de compra, sin embargo estos pueden llevar hasta 6 meses, por lo cual también han tomado otros caminos para obtener medicinas de forma más rápida que mantengan operativo el hospital. La ínfima cuantía es un procedimiento rápido, el catálogo electrónico el que se puede hacer legalmente, los préstamos con otras unidades. Son los que en primera instancia intentaremos abastecernos rápidamente, ¿cierto? Por ejemplo, pacientes trasplantados, pacientes oncológicos, pacientes en general con enfermedades catastróficas o raras. La falta de medicamentos además ha acarreado que la lista de cirugías represadas llegue a 6.400. Sí se ha dado paso a lo que es la cirugía de emergencia vital. Ahí viene la incertidumbre, ¿tengo todo para operar o no tengo? En este marco, las autoridades anunciaron que una vez que se recopile la información de una supuesta mala administración, esta será enviada a la Contraloría, Procuraduría del IES y a la Fiscalía General del Estado para los procesos pertinentes. En Quito informó Adriana Rojas. Algunos hospitales en la ciudad de Quito registran una leve disminución, amigos, en su capacidad para hospitalización por el COVID-19. Sin embargo, para la unidad de cuidados intensivos se mantienen llenos y con demanda de camas. Preste atención. Hace unos días, el Hospital Carlos Andrade Marín del Seguro Social en el centro norte de Quito se encontraba al 100% de su ocupación para COVID-19. Sin embargo, esta nueva semana evidenció un ligero descenso. Tenemos 85% de ocupación en las salas de hospitalización convencional, pero las unidades críticas siempre siguen llenas. Edison Ramos, director técnico médico de esta casa de salud, explica que pese a este pequeño respiro, el área de unidad de cuidados intensivos sigue sin espacios. Sí tenemos lista de espera, sumado a las unidades tanto del distrito como de las provincias aledañas, tenemos alrededor de 56 pedidos, pero la mayor parte corresponden al distrito. Al momento, en total, en el hospital se encuentran 45 personas hospitalizadas por COVID, 27 en unidad de cuidados intensivos y 10 en terapia intermedia. Otro número que ha bajado y que es alentador es el índice de fallecidos. 61 personas en todo el mes que han perdido la vida. Realmente es una cifra baja. Esperamos casi estar por debajo de lo que partimos en el mes de mayo. 186 fallecidos. Mientras tanto, en emergencia COVID, de los 40 a 50 pacientes que recibían al día, actualmente no superan los 10. Un panorama similar se reporta en el Hospital de la Policía al norte de la ciudad. 15-20 personas diariamente, de las cuales a unas se les envía a su domicilio, dependiendo de la situación, y a otras se les hospitaliza. Aquí de igual forma ha descendido a un 30% su ocupación en hospitalización, mas no así para unidad de cuidados intensivos. Con 24 camas de terapia intensiva totalmente llena, en virtud de que atendemos no solamente a pacientes del Distrito Metropolitano de Quito, la Policía Nacional está en todo el territorio nacional, y nosotros hemos estado trayendo durante toda la pandemia de todas las provincias del país. Pese a todo esto, lo que no ha descendido en esta casa de salud ha sido el índice de mortalidad. En el mes de junio nosotros tenemos 17 personas fallecidas hasta el día de hoy, lo que sobrepasa la media que nosotros llevábamos de 12 a 15 personas el año anterior. Desde ambos hospitales se hace un llamado a no relajarse para continuar reduciendo estas cifras. En Quito informó Adriana Rojas. Y a propósito de Adriana Rojas, vamos donde ella en vivo está en el Colegio Benalcázar, justamente en el norcentro de la ciudad. Allá también se hace el tema de la vacunación.
vamos a ver cómo a esta hora está la llegada de los que deben vacunarse y la organización del mismo. Adriana, adelante, buenos días. Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, ya nos encontramos en la unidad educativa Sebastián de Benalcázar, acá al norte de la capital. Contarles que a esta hora ya se registra un mayor número de personas que han llegado para hacer fila para este proceso de vacunación. Recordar que el día de hoy, para esta semana, dentro del plan se contemplan aquellas personas entre los que tienen 56, 57, 58 años de edad para la primera dosis. La segunda dosis se tiene que verificar en qué fecha usted se vacunó y consultarlo a través de la página lugarvacunacion.cne.gov.es. También para las personas vulnerables, aquellos que comprenden entre las edades de 35, 36, 37, 38 y 39 años de edad. Vamos a conversar con algunas de las personas que ya han llegado hasta este punto. Caballero, buenos días, coménteme a qué horas ha llegado usted, aquí a este punto. Ha hecho fila desde muy temprano. Buenos días. 6 en punto estuve aquí, señorita, 6 en punto. ¿Cómo verificó su lugar de vacunación? ¿Es la primera o segunda dosis? Es la primera, señorita, y por medio de los avisos de internet. Está entre los primeros de la fila, madrugado. Sí, señorita, creo que soy el quinto, pero veo que pues están cogiendo turnos para las familias. Estaba en el quinto, ahora ya me doy cuenta que estoy en el séptimo. O sea, ya entraron 2 más adelante, esperemos a ver qué pasa. Claro, esperemos a ver qué pasa. ¿Qué se siente usted? Ya va a recibir su primera dosis. Pues bueno, a esperar que primero me coloquen la vacuna, pues, y luego pues salir con la satisfacción de pues que estoy ya pues uno más de los millones de personas que necesitamos de esta ayuda. Claro, así, sin embargo, a seguirse cuidando. Muchas gracias, caballero. Así es, vamos a conversar con otro. Buenos días, convérseme. ¿A qué horas ha llegado usted? ¿Ha madrugado también? Sí, aquí yo llego a las 6:30, estoy aquí para ver si me vacuna o no sé, eso quiero que me dé alguien una información, a ver si va a vacunar para estar en la fila y si no vacuna, pues cuando me toca o me avise, dame cualquier información. Porque otra vez me estaba aquí en la fila y después dijo que no, que ponga una fila tremenda cola y entonces yo no quiero que me haga lo mismo y dijo que están vacunando de 50 y después ya no me vacunaron. ¿Primera o segunda dosis? Disculpe, primera vez ya todavía yo aquí. ¿No consultó usted en la página? Sí, en la página me consulté, dijo que me tocaba yo trabajo aquí de guardia, entonces yo como dijo, si están vacunando, vayan nomás a cualquier lugar a vacunar. Eso me dijeron por las noticias, por este canal que está ahí. Entonces, muchísimas gracias, caballero. Esperamos que lo puedan atender. Sí. Recordar que las puertas aquí se abren a las 8 en punto. A esa hora inicia el proceso de vacunación aquí en uno de los 21 establecimientos que se han fijado para esta semana para llevar adelante el plan de vacunación. Robert, de esta forma tranquila todavía transcurre la jornada aquí en el Colegio Sebastián de Benalcázar, al norte de la ciudad. Y sin duda, todavía estamos con ese proceso, gracias Adriana Rojas, ese proceso de ordenamiento por edades. La idea de esto es un poco que no suceda como este ciudadano, que no tiene la más remota idea de dónde tiene que vacunarse, pero se quiere vacunar. Entonces, la vacuna debería estar regada por todo lado. Vos, buenas, me quiero vacunar, venga, tome asiento, vacunado. Así debería ser, pero como no tenemos todavía el gran número de vacunas, se tiene que ir haciendo por el grupo de edades. Entonces, para evitar estos paisajes muy propios de la vacunación, cuando no estamos enterados, consulte, vaya a la página del CNE, revise o en una factura, si usted compra algo, pida su factura, ponga el número de cédula y ahí abajo, en la parte de abajo, le va a decir exactamente dónde tiene que vacunarse. Así que en el Colegio Benalcázar, total tranquilidad, algunos han llegado, Diana, un poquito antes justamente para ser los primeros, con unas 2 horitas antes, muy propio del ecuatoriano, el famoso por si acaso. Bueno, se adelantaron un poquito, pero ahí están intentando ser vacunados y esperamos que las personas que están con la cita puedan acceder a su vacunación y de esta manera nos protegemos todos. Y les contamos ahora que para mayo de 2021 el 48.6% de personas que contaban con un empleo se encontraban en el sector informal de la economía. La ciudadanía, al igual que el sector empresarial, aspira a una reactivación económica urgente que permita a gran parte de la población acceder a un empleo pleno.
no tiene trabajo nadie, porque yo tengo 2 hijos y no tienen ellos trabajo. Viven el día a día, 3 meses de afuera. Mi otro hijo trabaja solo a comisión. Si vende, gana, y si no vende, no gana. Una cosa son las estadísticas y otra palpar la realidad de muchas personas. De esta manera, cuando, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Quito nos dice que 7 de cada 10 ecuatorianos en edad de trabajar no cuentan con un empleo, sabemos a lo que se refieren. No hay nada de trabajo para nada. Mejor despiden y las personas más se están dedicando al comercio. Hartísimos se dedican a vender lo que haya para vender, porque no tienen un trabajo seguro. La situación es compleja, pues en su desesperación a muchas personas les ha tocado salir a vender a las calles lo que puedan. Pinchos, artículos para el aseo, mango con sal, zapatos, ropa, frutas, todo desde la informalidad. Quizá nosotros somos las personas que tratamos de buscar la vida, de tratar de mantenernos. Es lo único que se puede hacer. Gracias, siquiera sabemos lo que sabemos, ¿no? Y para la otra gente que no lo tiene. Esto es corroborado por la estadística. Es así que en la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo se certifica que para mayo de 2021 el 48.6% de personas que contaban con un trabajo se encontraban en el sector informal de la economía. No ha habido porque yo sé de estuco y de pintura y no me llaman tampoco. ¿Qué le toca hacer para ganarse el diario? Trabajar, reciclar, gracias a Dios reciclar. Todo es gracias a Dios, solo reciclar. La cifra en torno al incremento de ciudadanos en el sector informal señala que en enero la tasa se encontraba en el 47.3%, bajando al 46.3% en febrero, situación nada alentadora pues en marzo avanzó al 46.7% y en abril escaló al 48.4%. Como ya hemos revisado, en mayo 2 décimas más inflaron la estadística. Informó Javier Rosero. Puede contarles que 3 plataformas de 900 cilindros de gas están en Tulcán, justo para poder abastecer a la ciudadanía que se mantiene inconforme por el alza de los precios de este producto. Varios inconvenientes se presentaron durante este primer día. Le contamos. Tras los diferentes inconvenientes que tiene la ciudadanía en la provincia del Carchi para abastecerse de un cilindro de gas, después de que los transportistas subieran 50 centavos más al precio oficial, desde Gobernación se determinó que durante estos últimos 3 días del mes se buscará vender el carburante en 3 sectores de la ciudad. El proceso se cumplió con cientos de personas aglomeradas, sin el debido distanciamiento, pero con la venta finalmente del GLP. Lo que más nos preocupa es la situación de lo que es distanciamiento, se lo está manteniendo. Tratamos de que se mantengan los 2 metros, 1,50 m y obviamente cumpliendo con la expectativa. Las autoridades cuestionaron a los distribuidores sobre el alza sin autorización alguna. Por ello, esta determinación de vender al precio oficial, sectorizando la ciudad para poder abastecerse de un tanque de gas. De una manera arbitraria se ha incrementado 50 centavos en la distribución, en el reparto, en el transporte del GLP. No hemos alzado ningún precio del gas, no vamos a alzar. El valor es de $2.50 para la ciudad de Tulcán y esto que quede bien claro. La ciudadanía mantiene opiniones divididas. Temen este tipo de aglomeraciones, sin embargo es una necesidad básica, mientras solicitan que se regrese al sistema anterior, pese a que el precio final sería de $3. En el transcurso del mes, los repartidores solamente han pasado 2 veces. No, $3 para la gente de Tulcán es bien difícil. Me parece muy mal porque, o sea, aparte de que hay aglomeración, pues la gente se puede contagiar y no, pues me preferible que vuelvan al sistema anterior, ¿no? Que dejaban el tanque en cada casa. O sea, no había tantas filas como estamos ahorita y los distribuidores llegaban al barrio y tranquilamente uno se cogía y no se perdía el tiempo que se está perdiendo aquí. Claro que hay bastante temor, pero ¿qué se hace? Tenemos que coger el cilindro de gas para nuestras necesidades en la casa. La presencia de la fuerza pública, tanto policía como ejército, permitió en este primer día que no existan maneras de incumplir con las normativas básicas de bioseguridad, situación que no les fue tan fácil. Realmente hemos tenido algunos inconvenientes porque si hay gente que no quiere respetar. No queremos aquí también que la viveza criolla, el tema del distanciamiento y el robo, especialmente esas funciones estamos cumpliendo acá. Mientras que también se buscó evitar que existan los llamados contrabandistas que traten de pescar a río revuelto al estar en frontera e intenten comprar el carburante para pasarlo hacia Colombia. Desde Tulcán informa Miriam Enríquez.
Y tan solo el 3% de los desechos electrónicos que se genera en Ecuador son clasificados y tratados de manera técnica. El otro 97% terminarían en quebradas, enterrados o quemados, causando un impacto ambiental casi irreparable. Expertos consideran que si no hay una intervención urgente de las autoridades y un cambio de conciencia, esto podría convertir en un problema de salud pública. El desconocimiento de las afectaciones ambientales que puedan generar nuestros desechos cada vez nos pone frente a una batalla a contrarreloj para salvar nuestro planeta. Desde su invención, los aparatos electrónicos o electrodomésticos nos han acompañado en nuestras vidas y facilitado muchas actividades cotidianas. Pero ¿qué pasa cuando estos pierden su valor y ya tienen que ser desechados? Si no pasan por un tratamiento adecuado y clasificación de sus materiales o componentes, estos pueden convertirse en un problema ambiental muy dañino. Una de las razones por las que los residuos electrónicos fueron catalogados como la plaga del siglo es precisamente porque, bueno, primero son el tipo de residuos que más se genera en la actualidad, porque siempre estamos cambiando la tecnología. Segundo, son extremadamente contaminantes porque, a diferencia de, claro, una botella o un papel o una funda, tiene una gran cantidad de sustancias tóxicas, metales pesados, plomo y mercurio y demás dentro de su composición. Y la tercera, creo yo, es por desconocimiento, porque la gente todavía no los tiene identificados. Por varios años nos han hablado del reciclaje basado en plásticos, cartón, papel, vidrio, como los únicos materiales esenciales para esta actividad. Pero la incorporación de la tecnología en nuestras vidas también ha generado una preocupación más, ya que estos no deberían terminar enterrados o en las vertientes de agua. Los residuos electrónicos no se degradan, no van a desaparecer, simplemente los estamos mandando a que estén enterrados en algún lado y no los veamos más. Y normalmente las fracciones más complicadas, las peligrosas y las tóxicas son las que terminan quemadas en una esquina, botadas en una quebrada, enterradas, botadas en un río, y es ahí donde se causa todo el problema de contaminación ambiental. En nuestro país, regular o establecer normativas para procesar estos desechos es una materia pendiente de las autoridades y la sociedad. Los consumidores y productores de los mismos aún no cuentan con una normativa que los obligue a garantizar que estos objetos tengan un procesamiento adecuado cuando sean obsoletos. Y cuando no tenemos una legislación que detrás dé cierta obligatoriedad y dé cierta responsabilidad a los generadores, es súper complicado de convencerles de que hagan las cosas bien, porque no existe una normativa detrás que nos esté obligando a hacer las cosas bien. Pero ¿qué están haciendo las autoridades para combatir esta situación? ¿Y cómo desde casa podemos ayudar para evitar que nuestra basura cause un impacto mayor al ambiente? Conózcalo en nuestra siguiente entrega. Informó Mauricio Sánchez. Preste atención, los nuevos puntos de vacunación en Quito son los siguientes: Unidad Educativa Municipal Calderón, Centro de Convenciones Bicentenario, Colegio Sebastián de Benalcázar, Universidad Politécnica Salesiana Sede Norte, Instituto Superior Consejo Provincial de Pichincha, Colegio Técnico Humanístico Experimental Quito, Unidad Educativa Paulo VI, Unidad Educativa Pedro Traversari, Unidad Educativa Municipal Bicentenario, Unidad Educativa Municipal Osvaldo Lombeida, Casa Somos San Marcos, ECU 911 y Coliseo de la Universidad Central del Ecuador. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Seguimos informando. La jueza María Belén Domínguez aceptó parcialmente la acción de protección solicitada por el alcalde de Quito, Jorge Yunda, en contra del informe de la Comisión de Mesa del Consejo Metropolitano, el cual fue aprobado para su remoción. Los abogados de las partes involucradas presentaron apelación. La jueza María Belén Domínguez consideró que sí existe una vulneración del derecho a la defensa en la garantía de la imparcialidad. Con este argumento aceptó de forma parcial el recurso presentado por el alcalde en contra del informe de la Comisión de Mesa del Consejo Metropolitano, que fue aprobado en pleno y dio paso a su remoción. Según la magistrada, los integrantes debían excusarse en la votación del pasado 3 de junio. Estos mismos 4 concejales forman parte luego del Consejo Metropolitano, que es el órgano que decide acoger o no el informe de la mesa de consejo. De esto se colige que no existe la separación específica de personas a las que hace alusión la propia mesa de consejo. La aceptación de la acción de protección fue parcial porque la jueza no dio paso a otras alegaciones de Yunda. Los abogados de las dos partes involucradas presentaron apelaciones. Esto significa que el caso pasará a la Corte Provincial. Así reaccionó el alcalde de Quito.
Si hay un señor vicealcalde cuya desesperación es ser alcalde y no guarda las formas y atropella el debido proceso, creo que es un paso importante para la democracia de la ciudad y el país. Las reacciones se generan también de los miembros de la comisión de mesa, que la conforman el vicealcalde Santiago Guarderas y los ediles Fernando Morales, Mónica Sandoval y Analía Ledesma. La comisión de mesa ha tenido total imparcialidad y el informe que se ha presentado al Consejo Metropolitano y la decisión y la votación de los concejales en la misma también han tenido total imparcialidad. Lo que hemos hecho es lo que manda la normativa. Para el constitucionalista Ismael Quintana, la decisión de la jueza no tiene ningún efecto sobre la situación jurídica del alcalde, que debe ser definida por el Tribunal Contencioso Electoral. No incide en el estatus jurídico de Jorge Yunda. Jorge Yunda sigue siendo un alcalde removido y su suerte o su destino político todavía está en manos del Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, Quintana sostiene que habrá que esperar que la jueza notifique su decisión por escrito para conocer el alcance. Mientras tanto, corre el tiempo para que el Tribunal Contencioso Electoral decida si el alcalde es removido o no de su cargo. El plazo es hasta el 2 de julio. Informó Priscila Cadena. La Secretaría General de Comunicación, a través de este comunicado, informó que el presidente de la República, Guillermo Lasso, tras la cirugía realizada en días pasados, avanza favorablemente. El jefe de Estado ya está recibiendo la terapia de rehabilitación física que corresponde para mejorar su movilidad. La intervención realizada en los Estados Unidos consistió en extirparle un quiste de la zona lumbar provocado por una mala práctica médica. Se prevé que el presidente regrese al país en los próximos días. He iniciado mi etapa de rehabilitación haciendo ejercicios que me van a permitir recuperar mi movilidad de manera normal. Por unas semanas estaré utilizando un andador de apoyo para reafirmar los ejercicios de rehabilitación a efectos de recuperar la normalidad en mi caminar. Y un convenio de hermandad para la asistencia del área social y asesoría en el sistema de prevención de inundaciones fue firmado por la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, y su homólogo de Miami Beach, Anthony Di Filippo. Durante el acto realizaron un intercambio de las llaves de ambas ciudades, pues la burgomaestre viajará el 12 de julio a Estados Unidos. Fue un lunes de visitas en el Salón de la Ciudad. Primero, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez. Después, el turno del alcalde de North Miami Beach, Anthony Di Filippo, en su despacho, previo a la firma de un convenio de hermandad en varios frentes. Desde salud, educación, capacitación, y uno de los temas que hemos hablado a profundidad era el que le preocupa a la ciudad de Guayaquil, las inundaciones. Un lastre sobre el cual el Cabildo ha puesto mucha atención. Ellos tienen un sistema que hace que cuando la ciudad se inunde nadie tenga que nadar, porque casi inmediatamente logran bajar el nivel de agua en las ciudades. Ese equipo, esos vehículos, esa maquinaria y sus especificaciones técnicas me serán dadas en mi visita. En temporadas de lluvias fuertes, vamos a trabajar juntos para lograr la meta de la solución. Luego vino el intercambio de las llaves de cada ciudad, los obsequios del puerto y las tradiciones del archipiélago. Con un espíritu bien bendecido, con muchas cosas buenas que queremos hacer juntos. Para afianzar los lazos de dos ciudades, posicionadas como polos turísticos intercontinentales, informó Jorge Escobar. En el país, amigos, 3 provincias registran menor índice de vacunación frente al ausentismo en el sector rural. Las autoridades sostienen que reforzarán la inmunización. Brigadas en esta segunda entrega, pues le vamos a presentar la preocupación de aquellos que desconocen totalmente del cronograma establecido por el gobierno nacional. Veamos.
Dar con María nos tomó tiempo. La encontramos aquí, en este camino donde vehículos rara vez ingresan. Va muy a prisa, no puede ni siquiera esperarnos. Está desesperada por llegar pronto a su vivienda, muy modesta por cierto. Debe atravesar las pendientes y el lodo de las quebradas, pero finalmente, tras un largo recorrido, llegamos. Esta es su casa. Hay paredes y piso de tierra. Los aguaceros mojan absolutamente todo. Huele a humedad, a pobreza extrema y miedo. Ella tiene 3 hijos, todos con discapacidad. El otro no puede caminar. El otro no habla. Bueno, la otrita algo habla. De los 3 únicamente uno ha sido vacunado. Pero, ¿qué pasa con sus otras 2 hijas? A los 2 no está vacunado. Vamos a devolver otro día, dijo. Que no se aparecen, no sé. En un comunicado del Ministerio de Salud Pública indican que desde el 19 de abril se inició con la vacunación a personas con discapacidad en puntos fijos y que aquellas personas que por su condición no puedan movilizarse podrán acercarse al centro de salud más cercano para el agendamiento de la vacuna en domicilios. Y eso es lo que le preocupa a María, cómo dejarlos solos a sus hijos en casa e ir al agendamiento. Tampoco ella sabe cuándo le toca vacunarse, pero se muestra escéptica. Se me da miedo vacunarse. ¿Por qué? Yo no he hecho desde niña mismo, no he hecho. Según el vacunómetro, las provincias con menor incidencia en la inoculación son Esmeraldas con el 5.44%, Sucumbíos con el 6.13% y Pastaza con el 6.53%. El Ministerio de Salud dice que reforzará la vacunación. Que a partir de julio, cuando ya nos llegan mayores dosis de vacunas, podamos aumentar la cantidad de brigadas de vacunación a nivel de país. Vamos a tener aproximadamente casi 3.000 brigadas vacunando. Cada una de las brigadas va a vacunar a 200 personas. Indican también que reforzarán la comunicación y quizá ese es el mayor problema, porque en lugares como estos ni siquiera hay televisión. En su centro de salud será de averiguar, en junta parroquial será de averiguar al presidente de junta parroquial. Voy a ir con la cédula de mi marido y mío a averiguar para cuando mismo nos toca vacunar. Y tal como lo habíamos mencionado, la vacunación avanza cada vez de manera más rápida. Sin embargo, aún hay lugares que desconocen totalmente de esa realidad. Con cámaras de Jorge Albuja, informó Marilyn Jaramillo. Y más adelante, amigos televidentes, les comentamos que continúa la búsqueda de las personas que se encontrarían aún atrapadas en el edificio que se desplomó en Miami. Más adelante les contaremos los detalles de esta noticia y otras. Preste atención. Los nuevos puntos de vacunación en las parroquias rurales de Quito son los siguientes: Pacto, Puéllaro, Guayabamba, Escuela de Educación Básica Quiteño Libre Pomasqui, Conocoto, Pinta, Amaguaña, Unidad Educativa Matobelle de El Quinche, Cumbayá, Tumbaco y Escuela de Educación Básica Fiscal Teodoro Wolf de Alangasí.